Pues iniciamos con esta primera sesión que es una introducción a lo que nosotros llamamos espectroscopía atómica. Es una área de análisis elemental que la pueden encontrar así como análisis elemental, análisis atómico o también análisis de metales. A mí me gusta más el término análisis atómico, se oye más bonito y se oye más interesante, ¿no? Sin dejar de lado de que es una tecnología o una técnicas analíticas que permiten la determinación de cualquier elemento de la tabla periódica, exceptuando algunos de ellos, dependiendo de la técnica analítica que estén utilizando. Y pues vamos a revisar el día de hoy pues los fundamentos de la tecnología, cómo interactúa la radiación con la materia, los tipos de respuesta que vamos a obtener y los instrumentos, ¿no?, que hay en el mercado, ¿no?, para poder realizar este tipo de determinaciones. Eh, pues prácticamente ustedes en los laboratorios en donde trabajan, pues hay ciertos requerimientos de análisis, ¿no? Y estas tecnologías de análisis elemental o atómico, pues vienen a dar una ayuda muy importante, sobre todo por la presencia o la determinación de la presencia de elementos que tienen ciertas características de toxicidad y que pueden estar presentes en cualquier tipo de muestra que consumimos, ¿no? Hablando principalmente del agua, ¿no? Y estos elementos, pues, pues hay que determinarlos, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Si en el pasado, pues, no había instrumentación, estoy hablando de por allá de 1800, que empezaron a haber ya más análisis y pues todo esto viene también de los estudios que hizo Isaac Newton, ¿no? Con respecto a la dispersión de la radiación o la radiación y la interacción con la materia, ¿no? Bunsen también tuvo una participación importante al poder determinar que al colocar una sal de un elemento en particular sobre una llama generaba una coloración característica y de ahí empezaron pues este tipo de desarrollo de instrumentos, ¿no? Entonces, todo lo que está alrededor de nosotros, nosotros mismos interactuamos con la radiación, ¿no? Con la luz solar que llega a la Tierra y esa radiación, pues, pues provoca cambios, ¿no? Cambios que no los percibimos, pero generan cambios interesantes. Entonces, la espectroscopía la podemos describir o el concepto lo podemos indicar que es es el estudio de la interacción de la radiación electromagnética con la materia, ¿no? Y la radiación electromagnética, pues sabemos que hay un espectro electromagnético y que este espectro, pues está compuesto por diferentes regiones dependiendo de la energía que tenga cada región, el impacto que va a tener sobre esta interacción, los cambios que van a suceder y pues por lo mismo, pues podemos utilizarla, ¿no?, para diferentes fines, ¿no? Pero sabemos que la radiación la podemos describir como fotones, son paquetes de energía que para practicidad o para fines prácticos la podemos describir como paquetes de energía o fotones o como ondas, ¿no? Estas ondas enviadas desde una fuente a la velocidad de la luz, en este caso la fuente principal es el sol, ¿no? Y pues va a interactuar de diferente manera esta radiación con la materia y va a provocar diferentes cambios, ¿no? Así pues podemos nosotros revisar el espectro electromagnético y definir que pues existen diferentes zonas de este espectro, iniciando con las ondas de radio hasta los rayos cósmicos, ¿no? Y de acuerdo a la ley de Planck, él indicó que pues la energía de cada una de estas regiones del espectro electromagnético estaba dada por una constante, que es la constante de Planck, por la frecuencia, ¿no? Y si la frecuencia la sustituimos en esta ecuación, pues podemos determinar que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. De tal manera que las longitudes de onda que están en la región de las ondas de radio son menos energéticas que las radiación gamma. Por ejemplo, la radiación gamma es altamente energética y produce cambios pues muy severos, ¿no?, cuando interactúa con la materia, ¿no? Dentro de la espectroscopía atómica, la única región que van a observar los instrumentos, sobre todo los de absorción y los de emisión atómica, emplean únicamente la región visible y ultravioleta de este espectro electromagnético.
Y ICP masas, que es otra tecnología que también podemos encontrar en el mercado, no ocupa ninguna de estas regiones. Esta tecnología funciona de otra manera a través de un espectrómetro de masas, pero lo vamos a revisar, ¿no? Entonces, cada una de estas regiones pues, provoca un cambio significativo sobre la materia. Por ejemplo, las ondas de radio generan cambios a nivel del giro del electrón y eso lo podemos detectar en resonancia magnética nuclear, por ejemplo. Es una de las tecnologías que ocupa este tipo de frecuencias. Los hornos de microondas, por ejemplo, utilizan una frecuencia específica para calentar el agua. Bueno, todas las frecuencias dentro de este intervalo interactúan de la misma manera, pero aquí lo que se genera es una rotación de la molécula, ¿no? Y lo hace a rotaciones muy altas, es decir, una frecuencia muy alta, 14 millones de veces por un segundo, y todas las moléculas presentes en la materia van a chocar entre ellas, se genera fricción y calor, ¿no? En ese sentido. De tal forma, pues podemos calentar alimentos en un horno de microondas. Pero también los hornos de microondas han sido utilizados desde ya hace muchos años como sistemas de preparación de muestras, ya sea para extraer una molécula en particular por un calentamiento mucho más rápido y más controlado, como para preparar muestras que se vayan a analizar en espectroscopía atómica, ¿no? Entonces, es otra de las aplicaciones que se tienen para este tipo de radiación de microondas. La energía de infrarrojo es más energética que las microondas y aquí, en esta región, se generan vibraciones moleculares, ¿no? Y esas vibraciones podemos visualizarlas en un espectrofotómetro de infrarrojo en donde podemos detectar con base a la transición del grupo funcional, podemos detectar qué tipo de molécula es, ¿no? Identificarla, su huella digital, ¿no? Y esta radiación infrarroja tiene tres regiones, ¿no? La lejana infrarroja, la mediana infrarroja, que está marcada aquí en este color, como rojo, y es la región que más se emplea en los espectrofotómetros de infrarrojo por transformadas de Fourier. Y también tenemos la región cercana infrarroja, que pues esta radiación pues se emplea para otro tipo de moléculas, un poco simples o sales, que pueden dar respuesta en esta región. Vuelvo a mencionar que la región visible y ultravioleta es empleada prácticamente por los espectrofotómetros de absorción atómica y de emisión atómica, y esta es la región que vamos a estar visualizando en esta instrumentación, ¿no? En este caso, esta energía va a provocar transiciones a niveles energéticos mayores del electrón de la capa de valencia, y está relacionada también con la energía que tiene el átomo en términos de la capacidad que tiene de ionizarse a través de energía y la capacidad de poder transferir ese electrón a niveles energéticos mayores, con los cuales lo podemos identificar, ¿no? Esa transición. Y lo puede hacer en regiones tanto de la región visible como de la región ultravioleta, pero va a depender de la estructura del átomo y va a depender de sus características que acabo de mencionar. A eso le llamamos energía de ionización o potencial de ionización, ¿no? Que tiene cada elemento. Ya de ahí hacia la región ultravioleta vacío, que es una región un poquito más amplia, que no se utiliza frecuentemente, exceptuando algunas marcas de instrumentos que sí ocupan la región ultravioleta vacío en emisión atómica y que es utilizada para el análisis de halógenos, por ejemplo, ¿no? Que también son de interés, ¿no? Cuyas características de estos halógenos pues requieren mucha energía, ¿no? Para poder ionizarse y para poder también transferir los electrones de la última capa de valencia a niveles energéticos mayores. Tenemos la región de rayos X y la instrumentación que tenemos aquí es fluorescencia de rayos X, por ejemplo, ¿ok? O digamos que difracción de rayos X, que también es otra tecnología que se utiliza para otros fines, ocupan esta región de rayos X, ¿no? Inclusive ustedes pueden encontrar en el mercado sistemas portátiles que se utilizan para la identificación de moléculas o átomos y lo hacen a través de rayos X, ¿no? Y esta región pues ya es altamente energética, ya produce cambios a niveles más cercanos del núcleo del átomo. Los electrones que están más cercanos al núcleo del átomo pues ya son afectados directamente por esta radiación o esta energía.
Y los rayos cósmicos, pues ya actúan a nivel del núcleo del átomo, ¿no? Ya aquí estamos hablando de energías mucho más altas y que pues podemos ver esas transiciones, ¿no? O esos cambios, ¿no? Que pueden ocurrir a nivel del núcleo del átomo. El interés de espectroscopía atómica es básicamente la región visible y ultravioleta y alguna parte de la región ultravioleta vacío, sobre todo para emisión atómica, que sirve para análisis de azufre, por ejemplo, algunas líneas de emisión de aluminio o de arsénico se encuentran en esta región, ¿no? Y pues simplemente para indicar que las longitudes de onda que vamos a observar en términos de la separación entre cresta y cresta o valle de la representación que estamos haciendo de la transmisión de la radiación, pues le llamamos longitud de onda, ¿no? Es la separación entre estos dos puntos. Y pues también la frecuencia es el número de veces que pasa esa energía en un punto determinado. Las más energéticas pasan más veces que las menos energéticas, ¿no? Entonces, esa sería como la característica, ¿no? En términos generales, eso es lo que podría representar el espectro electromagnético. Y aquí podemos ver cuáles son las tecnologías que ocupan los diferentes intervalos de longitud de onda. Y volvemos a mencionar, absorción atómica emplea la región ultravioleta visible del espectro electromagnético. UV visible, que es espectroscopía ultravioleta visible, ocupa también esa región. FTIR ocupa la región infrarroja, los hornos de microondas, pues las microondas y así, ¿no? Podemos encontrar diferentes tecnologías, ¿no? Que emplean los diferentes intervalos del espectro electromagnético. Muy bien. Esta tecnología o las tecnologías de espectroscopía atómica, ya mencionamos, se emplean estas dos regiones del espectro electromagnético, excepto la tecnología de ICP masas, que es una tecnología también ampliamente usada para el análisis elemental. Y los instrumentos pueden medir muestras en tres diferentes fases: fase gaseosa, fase líquida o fase sólida, ¿no? La fase líquida, digamos que el 98% quizá de las metodologías que hay disponibles evalúan en fase líquida, ¿no? El contenido de metales, ¿no? En una muestra, ¿no? Si la muestra es sólida, hay que disolverla. Si no se disuelve fácilmente, hay que hacer un proceso de digestión o calcinación para dejar únicamente la parte inorgánica de la muestra. Y esa es la que se recupera con un medio ácido y es la que se analiza, ¿no? Ya en fase líquida, ¿no? Fase gaseosa, pues es el generador de hidruros, es la que ocupa este tipo de fase para poder determinar los hidruros volátiles o el mercurio en fase de vapor, ¿no? Entonces, esas son las tres modos o fases en las que podemos determinar metales o átomos en una muestra a través de las tecnologías existentes. ¿Ok? Y pues la interacción de la radiación con la materia produce diferentes fenómenos que pueden ser medidos. En el caso de espectroscopía atómica, vamos a medir la absorción o la emisión de la radiación, ¿no? En esos dos casos, ¿no? Entonces, no vamos a ver dispersión, lo vamos a ver únicamente en un componente importante dentro de los instrumentos que generan dispersión de la radiación, también la reflejan, pero es únicamente para transferir esa radiación que estamos empleando, ¿no? Para hacer las determinaciones en los diferentes instrumentos. Bien, y pues como les mencionaba, por allá de los 1800, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios de análisis elemental, pues ocuparon una fuente de luz, una fuente de tungsteno, por ejemplo, que es una fuente de continua de radiación. La hicieron pasar a través de una llama de gas propano con aire y vieron que se generaban líneas oscuras, ¿no? En el espectro que se generaba, ¿no? Cuando absorbía esta energía, esta radiación, y pues ahí empezaron esos estudios de una forma muy básica y simple, ¿no? Hasta llegar, pues, actualmente a las tecnologías que tenemos actualmente, ¿no? En el caso de las tecnologías disponibles que hay en el mercado, ustedes pueden hacer determinaciones, digamos, de átomos de diferentes maneras, inclusive haciendo reacciones colorimétricas y analizarlas en un espectrofotómetro ultravioleta visible para determinar hierro, por ejemplo, o determinar cobre o algún otro elemento de interés.
se puede hacer a través de reacciones químicas, pero sabemos que a veces o muy frecuentemente las reacciones químicas pueden tener ciertas, digamos, interferencias porque átomos de otras características presentes en la muestra a diferentes concentraciones, ya sea más altas o más bajas, o dependiendo de la reactividad que tenga con los diferentes componentes de la reacción, pues pueden también reaccionar y también generar color y darte resultados mucho más altos, ¿no? Entonces, por concepto, recuerden que todos los instrumentos y técnicas analíticas deben de ser específicas, ¿no? Si las técnicas no son específicas, pues no me sirve de mucho, ¿no? Tiene que ser extremadamente específica para que pueda tener la certeza de que el método que estoy utilizando va a determinar únicamente lo que estoy buscando, ya sea una molécula o ya sea un átomo, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de las técnicas de análisis elemental disponibles, tenemos fluorescencia de rayos X, ¿ok? También existe una tecnología que no está ampliamente difundida, pero es más bien para metalurgia, que es arco y chispa, que lo que se genera es un vapor a través de una descarga eléctrica o también puede ser a través de un láser. Se genera un vapor que se transporta hacia un instrumento y puede ser determinado, ¿no? El contenido de ciertos elementos. Fluorescencia de rayos X también emplea ese tipo de determinaciones, lo hace con rayos X y pues en este caso estas dos tecnologías pues pueden analizar prácticamente muestras sólidas, ¿no? La limitación es que pues no existen pues muchos estándares, ¿no? De referencia para este tipo de tecnologías, pero que funcionan bien para procesos de producción, por ejemplo, y son tecnologías que existen precisamente para eso y para cuestiones analíticas ya de niveles de concentración mucho más baja, pues ya les cuesta trabajo, ¿no? Poder determinar niveles de partes por billón, ¿no? En algunos casos, ¿no? Otras tecnologías disponibles es la absorción atómica. Buscando bibliografía, ustedes van a poder encontrar que muchos métodos analíticos tienen referencia o iniciaron o se desarrollaron con absorción atómica, porque fue la tecnología comercialmente disponible más anteriores a las tecnologías de emisión atómica o ICP masas, aunque en desarrollo de las tecnologías hay diferencias, ¿no? De quizá de 10 años en términos de los estudios que se hicieron para desarrollar esas tecnologías y fueron lanzadas al mercado, pues quizá 20 años después, ¿no? Que lo que se produjo con absorción atómica. En términos de absorción atómica, podemos tener tres metodologías diferentes para analizar elementos, que es absorción atómica por llama, por horno de grafito o vaporización electrotérmica, que también la pueden encontrar con ese concepto, y la generación de vapor o de hidruros, ¿no? Que es básicamente una reacción química que genera un vapor, un hidruro volátil, y ese hidruro volátil lo podemos determinar en absorción atómica. También podemos analizar en ese mismo proceso en emisión atómica. Y en emisión atómica contamos con dos instrumentos que se pueden localizar en las tecnologías disponibles. El más común es el plasma inducido por acoplamiento usando radiofrecuencia, que lo pueden encontrar como ICP-OES. Es un plasma por acoplamiento inducido, Optical Emission Spectroscopy, ¿no? Ese es el concepto como lo van a encontrar, pero también lo pueden encontrar como AES, Atomic Emission Spectroscopy. También podemos ver plasmas de nitrógeno inducidos por microondas, pero esto lo produce una sola compañía en el mercado y lo pueden encontrar como MPAES, ¿no? Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy. Y la otra técnica también muy popular, que también está descrita en metodologías de referencia o de análisis, es la tecnología de ICP masas, es plasma inducido por acoplamiento, espectrometría de masas, ¿no? Y en este caso podemos tener dos tipos de instrumentos, tanto los de triple o simple cuadrupolo y los instrumentos de alta resolución, ¿no? Que ya se utilizan básicamente para investigación y desarrollo, ¿no? Los más comunes de ICP masa son los de simple cuadrupolo, aunque ya está teniendo más relevancia los instrumentos desarrollados con un triple cuadrupolo, ¿no? Vamos a ver esas diferencias importantes. Bien,
En el caso de absorción atómica, esta tecnología mide la absorción de radiación por átomos en estado fundamental y en fase de vapor. Ese es el concepto, ¿no? Y ese concepto me está indicando cómo debo de tener el átomo que voy a determinar o el elemento en estas condiciones. Si no está en esas condiciones que dice el concepto, va a ser difícil que puedan tener determinaciones exactas y precisas y por lo tanto había que hacer los cambios y las revisiones pertinentes para obtener el resultado que estamos buscando. Tenemos la técnica de llama, como ya mencionamos, la técnica de horno de grafito y la técnica de generación de hidruros. Tanto horno de grafito y la técnica de llama utilizan muestras en fase líquida y el generador de hidruros es una muestra en fase líquida de la cual se extrae el elemento en fase gaseosa y es de la manera en que hacemos la determinación. Esta técnica analítica de absorción atómica emplea lámparas de cátodo hueco para emitir radiación específica del elemento que se va a determinar. En el caso de emisión atómica, esta tecnología mide la emisión de radiación en cuentas. En el caso de absorción atómica, mide absorbancia. Y en el caso de emisión atómica, medimos cuentas, ¿no? Por segundo, ¿no? O por concentración en este caso. Por segundo serían ICP masas. Entonces, estas cuentas relacionadas con una concentración específica puede construirse una curva de calibración. Entonces, esta emisión de radiación de átomos excitados en una fuente de energía, que en este caso es un plasma de argón o de nitrógeno, puede ser determinado, ¿no? Entonces, hay diferencias entre la temperatura de un plasma de nitrógeno con respecto a un plasma de argón. El plasma de nitrógeno anda alrededor de 6000 Kelvin y el plasma de argón anda alrededor de 10.000 Kelvin en el punto de inducción, o sea, no en todo el plasma, en un punto en particular, y de ahí va a haber cambios importantes en términos de temperatura hasta alrededor de 3000 grados, ¿no? Que es la temperatura más baja que podemos encontrar en estos dos plasmas. Ahora, la técnica de emisión atómica por plasma no es una tecnología que compita con un plasma de argón, más bien esta tecnología del plasma de nitrógeno va a competir con absorción atómica por sus características. Tiene algunas limitaciones, sobre todo la presencia de altas concentraciones de calcio. Puede suprimir o puede incrementar la respuesta de ciertos elementos de transición. Entonces hay que estar visualizando los resultados para poder tener un resultado confiable, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Eh, este modo de análisis que tiene esta tecnología de plasma por nitrógeno, el MP, es a través de un análisis secuencial, que en las técnicas de absorción atómica lo típico es ir leyendo elemento por elemento de cada una de las muestras, ¿no? Que se esté analizando. Entonces es más tardado absorción atómica con respecto a emisión atómica, que este tema de las características de cada tecnología y también cuando elijo una, límites de detección y todas las características importantes de cada una de ellas, va a ser en el segundo capítulo, así es que estén sintonizados en este tipo de charlas para poder revisar este tipo de características, ¿no? Ya mucho más específicas. Entonces, hablando de la tecnología de plasma de argón, pues podemos hacer análisis simultáneo, aunque los instrumentos iniciales fueron desarrollados de manera secuencial y de hecho, bueno, no es cierto, fueron desarrollados de manera simultánea, pero ocupaban un detector por cada línea de emisión, entonces eran diseños limitados, ¿no? Algunas compañías iniciaron con sistemas secuenciales, otros ya directamente con sistemas simultáneos para el análisis y pues en esta actualidad pues pueden encontrar instrumentos prácticamente 100% son simultáneos y esto me da la ventaja de la rapidez, ¿no? Del análisis. Puedo analizar si estoy interesado en determinar 22 o 20 líneas de emisión o 40 líneas de emisión o 100 líneas de emisión. El instrumento se va a tardar independientemente del número de líneas de emisión o de átomos que elijan, se va a tardar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la característica simultánea. En el caso de las características secuenciales, pues mientras más elementos vayan a determinar, más tiempo va a tomar el análisis. En el caso de ICP óptico,
tenemos que podemos tener observaciones diferentes directamente en el plasma. Van a ser observaciones radiales, axiales, axial radial o axial radial simultáneo, ¿no? Ustedes pueden encontrar en el mercado estas características de esta tecnología. En el caso de ICP masas, como mencionamos, tenemos ICP masas de cuadrupolo sencillo, que pues, son los instrumentos que más van a tener disponibles en el mercado para análisis de rutina. Y esta tecnología tiene o puede no tener celda de reacción-colisión, pero actualmente la mayoría de los fabricantes cuentan ya con una celda de reacción-colisión y se puede automatizar sin mayor problema, ¿no? De la misma manera que ICP óptico y se pueden dejar trabajando solos, ¿no? En estas tecnologías no es tan importante estar visualizando qué pasa, como por ejemplo con la fusión atómica con llama. Es una llama abierta y siempre que se automatiza hay que estarle dando sus vueltas para ver que todo vaya bien, ¿no? Y es una llama abierta. Se pueden acoplar diferentes accesorios para análisis de muestras directas, como láser ablation, por ejemplo. Y una característica importante de ICP masas es que este puede hacer análisis de especies, es decir, qué cantidad de, cantidad de elementos que se encuentran en un estado de valencia diferente, por ejemplo, arsénico 5, arsénico 3, cromo 5, cromo 6, podemos evaluar a través de especiación en qué porcentaje se encuentran cada uno de estos iones en diferentes estados de valencia. Y lo podemos hacer acoplando al ICP masas, ya sea un HPLC para hacer las separaciones de los diferentes iones o un cromatógrafo de gases, ¿no? Para hacer las separaciones, dependiendo de las características del átomo, se puede elegir uno o el otro. La mayoría es con HPLC y las compañías ya tienen bien desarrollado este tipo de aplicaciones, ¿no? Para poder determinar cuál es el tipo de arsénicos que tengo disponibles, si arsénico 5 o arsénico 3. Y recuerden que dependiendo del estado de valencia va a también estar biodisponible, ¿no? Que se pueda absorber en el cuerpo, ¿no? De las personas que absorben diferentes alimentos, por ejemplo, sería el interés, o el agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que serían los dos principales eh, eh, productos que nosotros estaríamos consumiendo y que es importante determinar este tipo de características. Los instrumentos de triple cuadrupolo pues son más bien empleados para investigación y en este caso se utilizan para eliminar ciertas interferencias que no son fácilmente eliminadas en un sistema de cuadrupolo sencillo. Y aquí podemos trabajar pues básicamente con diferentes reacciones, hidrógeno, oxígeno, para poder reaccionar los diferentes átomos y que estos me puedan dar una respuesta mucho más eficiente, ¿no? También lo podemos acoplar al láser ablation y también se puede hacer especiación. Y hay otra tecnología que es de alta resolución, que pues son instrumentos que pueden resolver mejor las unidades de masas. ¿Por qué? Porque esta tecnología mide la relación de la masa del átomo con respecto a su carga. Y la carga que vamos a tener, es decir, cómo lo estamos formando, debe estar en más uno. El metal más uno, ¿no? O el elemento más uno. No puede estar ionizado en más dos, no puede estar ionizado en más 4, en más 5, porque el valor que vamos a estar buscando es la relación de la masa con respecto a la carga. Si es, por ejemplo, un grado de ionización de más 2, la masa se dividiría entre 2. Entonces, eso no me conviene porque no sería la masa real, ¿no? Entonces, lo que medimos en ICP masas es los elementos con base sí, con base en su masa atómica. Eso es lo que vamos a estar midiendo en esta tecnología. Y esta tecnología, comparada con las que hemos mencionado de absorción atómica y de emisión atómica, es una tecnología que mide por los elementos bajo ciertas condiciones de operación, ¿no? Entonces, es una tecnología que sigue siendo la más sensible en términos de los elementos que podemos determinar y una característica importante es que puede determinar pues prácticamente cualquier elemento de la tabla periódica, no todos,
pero sí, por ejemplo, carbón, lo podemos analizar, algunos halógenos también se pueden determinar en esta tecnología, pero van a depender también de su potencial de ionización, del que estemos hablando, del que hablamos hace un momento. Entonces nos vamos a enfocar básicamente en absorción atómica, en emisión atómica por plasma óptico, no en el MP. Eso lo podemos dejar porque es una tecnología que maneja una sola compañía en el mercado, y pues para hablar un poco más de las que están disponibles y de las que están referenciadas en métodos oficiales o métodos estándar, pues es absorción atómica, emisión atómica e ICP masas, ¿no? Que son las tres tecnologías que son las más utilizadas en términos de análisis para cumplir con ciertas normatividades o para hacer los análisis de interés para producir productos que cumplan con la seguridad alimentaria, por ejemplo, o que estemos monitoreando la presencia o ausencia de ciertos elementos de interés, ¿no? En una muestra. ¿Ok? Bueno, absorción atómica. Esta tecnología que ya mencionamos es una técnica analítica que se basa en la absorción de radiación por átomos en estado fundamental y en fase de vapor. Eso ténganlo ahí como la parte importante de esta tecnología. Si no tienen el estado en estado fundamental y en fase de vapor, va a ser muy difícil que tengan un resultado exacto, ¿no? O preciso de lo que están buscando. Fue desarrollada por allá de 1952 por un científico australiano llamado Alan Walsh, que trabajó en un centro de investigación en Australia y que pues su desarrollo lo patentó y lo comercializó hasta 1962 en una compañía llamada Tectron. Y pues de ahí, pues esta tecnología empezó a ser ampliamente usada en diferentes métodos estándar, y como todo, siempre se desarrollan las tecnologías para poder determinar cierto tipo de muestras, pero resulta que funcionó para una gran cantidad de muestras y de materiales, siempre y cuando pudiéramos tener el átomo en su forma más simple o una sal simple, y que al medirlo estuviera en su estado fundamental y también en su estado de vapor, ¿no? Esta tecnología, como ya mencionamos, va a medir la capacidad de poder transferir el electrón de la última capa de valencia a niveles energéticos mayores. En este estado, llamamos estado fundamental del átomo, cuando le aplicamos energía, en este caso a una frecuencia y específica, es decir, a una longitud de onda específica, esta energía es absorbida y va a provocar que el electrón brinque a niveles energéticos mayores, ¿no? E1, E2, X o E infinito, ¿no? Entonces, este es el estado excitado del átomo. Entonces, este es el proceso que vamos a medir en absorción atómica. Átomos que van a estar en estado fundamental y en fase de vapor van a absorber esta energía, y vamos a poder medir qué cantidad de energía se absorbió de esta longitud de onda que estamos emitiendo. ¿Sí? Entonces, estas transiciones de interés en absorción atómica, pues son las de excitación, es decir, la transición que va del estado fundamental a un nivel energético mayor. Aquí podemos poner cualquier elemento, yo puse zinc como ejemplo, pero este elemento puede tener tres, cuatro líneas de absorción, y en el caso de emisión puede tener mucho más líneas, ¿no? Porque puede bajar de diferente estado de excitación o en diferentes niveles energéticos a subniveles, y va a estar liberando esa energía a una longitud de onda. Entonces, hablando de que en el estado de excitación, cada elemento, por las características que tiene, puede estar este electrón más cercano al núcleo y va a requerir más energía, o puede estar más separado y puede requerir menos energía para transferirse a un nivel energético mayor. Entonces, este es las transiciones que nos interesan en absorción atómica para cada elemento. Cada elemento tiene características bien diferentes, y por lo tanto va a tener longitudes de onda diferentes, y por lo tanto podemos determinarlos a una longitud de onda específica para este elemento. Todas las tecnologías o todos los instrumentos disponibles tienen ya definido cuál es la longitud de onda a la cual se va a analizar un elemento en particular, y usualmente toda la información se encuentra en el libro de métodos analíticos que vienen referenciados en el instrumento o viene inclusive físicamente, y como analista podemos revisar, ¿no? Esa información y establecer
las condiciones de operación en el instrumento. Hablando que pues todos los instrumentos están pues básicamente ya controlados por un ordenador o por una PC, pues toda esta información la podemos encontrar también disponible dentro de los softwares de los diferentes instrumentos. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es que ningún otro elemento tendrá las mismas transiciones. Eso es súper importante en la absorción atómica, entonces es una tecnología bien específica. Y pues va a estar relacionada con los potenciales de ionización que podemos estar teniendo para cada elemento. Y en este ejemplo, a 3000 grados Kelvin, en el ejemplo del cesio, que tiene un potencial de ionización del radio a 3000 de 7.24 por 10 a la menos 23, nos dice que por cada 7 átomos de cesio disponibles para emisión atómica, existen 1000 átomos de cesio disponibles para absorber energía. Es decir, el cesio se prefiere determinarlo por absorción atómica, por ejemplo, ¿no? Y es un átomo que pues se ioniza fácilmente. Hay que colocar cuando se analiza un agente supresor de ionización, pero en términos generales, el cesio es el que se utiliza para suprimir la ionización de otros elementos, por ejemplo, el calcio, el magnesio, el aluminio. Eh, para evitar que se ionicen esos elementos y los mantengamos en estado fundamental, se utiliza cesio para tener electrones disponibles que supriman la ionización y como el cesio se ioniza fácilmente, pues es una manera de poder utilizarlo en esa tecnología. En el caso del zinc, por ejemplo, por cada átomo de zinc disponible para emisión atómica, existen 1000 millones de átomos de zinc disponibles para absorber energía. Entonces, por eso se utiliza mejor la absorción atómica para analizar este elemento. Y el átomo de zinc en llama, por ejemplo, de absorción atómica, es extremadamente sensible. Ustedes pueden determinar partes por billón, ¿no? Por lo general se determinan partes por millón, pero para el caso de zinc podemos llegar a tener hasta partes por billón, ¿no? Componentes de una absorción atómica. Tenemos una fuente de radiación, que es una lámpara de cátodo hueco, un sistema de atomización en el cual vamos a introducir la muestra en fase líquida, llega a un nebulizador donde se produce un aerosol, pequeñas gotitas. Esas gotitas son arrastradas hacia un quemador donde tenemos una llama. Y en esta llama es donde se lleva a cabo el proceso de desolvatación, es decir, eliminar el disolvente. Se vaporiza la molécula en la cual vaya unido el elemento de interés, que puede ser simple. Estamos hablando de que sea un cloruro, un óxido, un sulfato, un carbonato, un nitrato, en esa forma se va a introducir a la llama, se van a romper los enlaces, nos va a dejar libre el átomo de interés, se evapora con la temperatura que tenemos y podemos hacer la absorción de radiación emitida por esta lámpara de cátodo hueco por átomos en estado fundamental y en fase de vapor. Esta radiación emitida por esta lámpara es introducida a un monocromador en donde la longitud o toda la radiación que se está introduciendo se elige únicamente la longitud de onda de interés y esta es llevada a un detector, el cual es un fotomultiplicador, un tubo fotomultiplicador, es decir, multiplica fotones, los transforma en electrones y genera una lectura en términos de absorbancia. ¿Ok? Actualmente también existen detectores en estado sólido que también funcionan con el mismo principio. Por cada fotón que llegue, se transfiere a la subcapa del detector para generar electrones y esos electrones producen una respuesta, en este caso de absorbancia. Entonces son todos los componentes: fuente de radiación, sistema de atomización que incluye el quemador, el monocromador, el detector y el registro, ¿no? Toda esta información la podemos ver en un display con instrumentos antiguos. Registrábamos la absorbancia, generábamos una curva de calibración en papel milimétrico, pero actualmente todo esto se hace en un software que es mucho más sencillo, ¿no? Manejar esas curvas de calibración con diferentes algoritmos de calibración, que sería una ecuación lineal, cuadrática o cúbica. Usualmente en los métodos analíticos que ustedes desarrollen
se prefiere el uso de ecuaciones lineales, ¿no? Y es igual a mx más b, es decir, concentración es igual a la pendiente por la concentración más la ordenada de origen. Esa sería la ecuación que se utilizaría. En términos de emisión atómica es exactamente lo mismo, pero se cambia la absorbancia por cuentas, ¿no? Intensidad de emisión es un valor arbitrario y es ese que se introduce dentro de la ecuación lineal, ¿no? Y en el caso de ICP masas también se introducen cuentas con respecto a la concentración, la relacionamos con la concentración y podemos construir también curvas de calibración con la ecuación lineal, ¿no? En términos matemáticos. Bueno, los primeros instrumentos desarrollados eran de sencillo, es decir, en absorción atómica existía que el instrumento mandaba la radiación únicamente a través del quemador y pasaba, digamos, al monocromador y la detección. En la actualidad, perdón, casi todos los instrumentos, sino que el 100%, trabajan en el modo doble haz. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Pues que estamos haciendo pasar por la parte posterior del quemador un haz de referencia que nos permite hacer mejores controles de las posibles variaciones de señal por variaciones de, por ejemplo, de la emisión de radiación o variaciones por los flujos de gas que se estén utilizando. Entonces, ese es el diseño óptico que actualmente se utiliza y se divide la radiación de la lámpara de cátodo hueco. El 50% pasa por sistema de atomización o por el quemador y el otro 50% viaja a través de un arreglo óptico como referencia. ¿Ok? No tantos espejos, porque esos también limitan un poco la transferencia de la radiación, tienen que ser muy eficientes para que puedan llegar directamente al monocromador. Entonces, son dos modelos, el haz sencillo y el haz doble, que se pueden encontrar en el mercado, pero prácticamente el de doble haz es el que más se utiliza en la actualidad. Bien, aquí vemos el diagrama trabajando con cobre. La lámpara de cátodo hueco que se va a utilizar para determinar cobre es una lámpara de cobre, es decir, el cátodo que tiene esta lámpara que se encuentra dentro de un envoltorio de vidrio Pyrex y ventanas de cuarzo, dependiendo de la longitud de onda. Si es en la región ultravioleta, la ventana por donde va a salir la radiación tiene que ser de cuarzo para evitar que haya absorción de luz. Y si es en longitudes de onda en la región visible, esta ventana va a ser de vidrio Pyrex, ¿no? Es más barata, ¿no? Tener ese material que un cuarzo, ¿no? Y dentro de la lámpara tenemos un ánodo y tenemos un gas de relleno. Entonces, cuando se aplica la energía a esta lámpara, existe una descarga eléctrica que ioniza, en este caso el gas de relleno es neón, aunque también pueden encontrar xenón. Es típicamente más frecuentemente que encuentren neón. El neón se ioniza y los iones de neón chocan con la superficie o bombardean la superficie del cátodo hueco de cobre, liberan o sacan un cobre en estado fundamental con los electrones que tenemos aquí o con energía que tenemos acá, se ionizan, pero los electrones vuelven a mandarlo al estado fundamental. Entonces, el proceso de emisión es el que nos interesa a través de este proceso que le llaman de sputtering. Y van a ustedes a observar en las lámparas de cátodo hueco siempre una mancha de color oscura que se encuentra en la pared, ¿no? de la lámpara. Son los depósitos, ¿no? De los átomos que han salido del cátodo y se van depositando en esa sección de la lámpara. Entonces aquí la lámpara de cátodo hueco es básicamente de cobre y va a tener líneas de absorción o de resonancia para el cobre específicas, ¿no? Ningún otro elemento va a tener este tipo de espectro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar seleccionando y cada línea de resonancia o digamos que de lectura, pues pueden tener diferentes para diferentes niveles de sensibilidad que estaríamos buscando para el análisis de cobre. ¿Ok? Bien. Aquí ya vemos la lámpara de cátodo hueco que vamos a hacer pasar la radiación a través de la llama con el sistema de atomización. Y en el proceso de atomización ya mencionamos que tenemos la muestra en fase líquida, en donde es absorbida con un capilar
por diferencia de presión, generamos un aerosol con pequeñas gotitas. Las gotas de mayor tamaño que no es fácilmente transportables son liberadas y llevadas a una sección de desechos. Y todo esto se va mezclando con los gases mismos de la llama que se está produciendo, que usualmente es aire y acetileno u óxido nitroso y acetileno. Y cuando la muestra llega directamente al quemador, ocurre el proceso de solvatación para tener la muestra en fase sólida. Después viene una descomposición de la molécula. Mencionamos cloruro, oxígeno, óxido, nitrato, carbonato, sulfato. Se vaporizan, se liberan los átomos de interés y nos quedan el átomo en estado fundamental y en fase de vapor que vamos a medir directamente en la llama, ¿no? Y dentro de la llama tenemos dos tipos, la de aire acetileno, que trabaja a una temperatura de 2800 grados Celsius, y la de óxido nitroso acetileno, que alcanza una temperatura de 3000 grados Celsius. ¿Sí ven las diferencias? Las llamas de aire acetileno tienen longitudes de 10 centímetros y las de óxido nitroso de 5 centímetros, normalmente. Esas diferencias es básicamente porque se mantiene una ranura de una amplitud estándar y lo que se hace es disminuir la ranura porque la velocidad de quemado de óxido nitroso acetileno es mayor que la velocidad de quemado del aire acetileno. Entonces, para incrementar la presión de salida, se disminuye el camino óptico, donde se van a analizar los elementos, aquí 10 centímetros y aquí 5 centímetros, precisamente para evitar que la llama se vaya hacia adentro del sistema de atomización. Eso ya está perfectamente controlado y la posibilidad de que haya un backflash, es decir, que la llama se vaya hacia abajo y genere una implosión, es mínima. Así es que la seguridad también es importante en todos los fabricantes. ¿Ok? Y aquí ya vemos cómo estaríamos eligiendo cada una de las líneas de resonancia para cada elemento, para el cobre en particular, cómo llega al detector, el fotón y cómo se va multiplicando hasta llegar a producir una respuesta en términos de absorbancia y podemos evaluar el cobre como tal. ¿Ok? En este diseño del monocromador, que pues, puede ser diseños también de diferentes arreglos de espejos dentro del monocromador, que son los diferenciadores de cada fabricante, ¿no? En este caso tenemos un diseño Stanley Turner, el que se muestra aquí en el gráfico, y puede ser un solo espejo, pueden ser varios espejos, depende del fabricante, ¿ok? La fusión atómica también cuenta con una tecnología, una metodología que es de horno de grafito, en donde se reemplaza la llama por un tubo de grafito, como su nombre lo dice, es un tubo de grafito que está colocado entre dos electrones, como se ve aquí en este cabezal. Aquí está mejor visto, en donde en la parte central es el tubo y los electrodos están en la parte de los extremos. Aquí el calentamiento ya no es a través de un combustible y un oxidante, aire o acetileno, es un calentamiento a través del paso de corriente. El tubo de grafito opone resistencia al paso de esa corriente y por lo tanto se calienta. Y podemos calentar el tubo desde 40 grados hasta 3000 grados, ¿sí? En términos de un segundo pueden ustedes calentarlo, ¿no? Es bien rápido. Y todo lo que se lleva a cabo en el proceso de absorción de radiación se encuentra en la parte central del tubo. Normalmente tienen alrededor de 2 centímetros de longitud, alrededor de 0,7 centímetros de diámetro, son muy pequeños, y la muestra se inyecta directamente en el orificio que se encuentra en la parte superior. Entonces, todo lo demás que comentamos de llama es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el sistema de atomización. De tal manera que en esta tecnología el proceso de análisis es más corto, es más lento. Podemos llegar a determinar un elemento por muestra, por réplica, en alrededor de 1 minuto y medio, cuando en absorción atómica por llama lo estaríamos midiendo aproximadamente en 9 segundos, ¿no? Esa sería la diferencia. Y aquí el proceso de atomización se lleva a cabo en 3 etapas. En una etapa de secado, inyectamos la muestra, secamos, después viene una etapa de acción, eliminar toda la materia orgánica y dejar la muestra lo más simple posible y posteriormente la atomización, que es ya la temperatura más alta, donde
liberamos el átomo, lo dejamos libre de todos los demás elementos y obtenemos también una respuesta, ¿no? Esta tecnología me puede determinar niveles de concentración de partes por billón. Tiene ciertos, digamos que acciones en el proceso o actividades en el proceso de optimización que hay que hacerlas bastante bien para mejorar la reproducibilidad. Y una de ellas, independientemente del método de temperaturas, tiempo que se haya elegido para obtener la respuesta, también la forma en que se deposita la muestra dentro del tubo, en donde estamos inyectando alrededor de 20 microlitros de muestra, se requiere muy poco. Se pueden introducir muestras directas, por ejemplo, la sangre se puede introducir de manera directa para evaluar plomo en sangre, por ejemplo. Es una de las aplicaciones muy frecuentes en esta tecnología de horno de grafito. Y pues esta es una parte que puede ser un poco compleja en términos de la alineación, porque tiene que estar en el centro, tiene que estar a una altura y tiene que depositarse a una velocidad también determinada. La mayoría de los fabricantes pues han decidido que para observar todo este proceso, tanto de la deposición de la muestra, de llevar a cabo el proceso hasta la etapa de calcinado, pues pusieron una cámara, ¿no? Una cámara de video en donde se observa prácticamente todo este proceso, como lo ven en este video, y pues pueden ver ahí cómo se evapora, cómo se inyecta, si se inyecta bien y las posibles variaciones del coeficiente de variación pues estarían dadas por pues prácticamente esas variaciones. Generador de hidruros básicamente se utiliza para 7 elementos en particular, incluyendo el mercurio, aquellos que forman hidruros volátiles y pueden ser determinados también en niveles de concentración de partes por billón. Ya les mencionamos que hacemos una destilación del átomo en fase gaseosa como hidruro volátil y pues por lo tanto en esta tecnología no hay muchas interferencias. Estas son las reacciones químicas que se llevan con borohidruro de sodio para tener una disponibilidad de hidrógeno importante en medio muy ácido, en acuoso, y podemos generar el hidruro volátil, es decir, el metal más hidrógeno. Y esto se lleva a cabo de los elementos que se pueden determinar, se debe de llevar a un estado de valencia específico, no mayor a 4, por el número de hidrógenos que tenemos disponibles con el borohidruro de sodio a una concentración determinada, usualmente 0.4, 0.3 y los medios en los cuales lo debemos mantener para que estén en el estado de valencia adecuado y se lleve a cabo esta reacción. Es medio muy ácido, también se puede requerir calentamiento para liberar el enlace metal más hidrógeno y liberarlo y tenerlo, como lo dice la tecnología, átomos en estado fundamental. Para el caso de mercurio, el mercurio se volatiliza muy rápido y usualmente utilizamos cloruro estanoso, aunque también se puede hacer a través de borohidruro de sodio, ¿no? Para obtener el mercurio solito, ¿no? Gas, ¿no? Aquí nada más hay que tener mucho cuidado en los procesos de extracción de los vapores, porque pues, es vapor, ¿no? Y los podríamos absorber muy fácilmente y contaminarnos, ¿no? Con esos elementos. Ese sería un diagrama de un diseño particular donde se lleva a cabo la reacción de manera constante y podemos estar observando la respuesta directamente del vapor. Se coloca una celda de cuarzo sobre el quemador y podemos estar midiendo con también la radiación del elemento específico, ¿no? Arsénico o mercurio, ¿no? Con la lámpara de cátodo hueco. Y construimos curvas de calibración que van desde la absorbancia, la relación que viene directamente de la transmisión, y utilizamos absorbancia para construir curvas de calibración. No utilizamos la transmisión de la radiación, utilizamos la absorbancia y relacionamos la absorbancia con una concentración en particular para construir estas curvas de calibración, ¿no? En el caso de ICP óptico es intensidad, cuentas, contra una concentración. Y en el caso de ICP masa sería cuentas contra la concentración. ¿Ok? Y el mismo proceso que ya mencionamos de curvas de calibración de lineales. ICP óptico. ¿Qué pasa con ICP óptico? El ICP óptico es una tecnología también relativamente nueva. Fue lanzada al mercado también en los 70s.
Y aquí vamos a medir la emisión de radiación de los elementos excitados en una fuente de energía, en este caso un plasma de argón que opera a 10.000 Kelvin. Aquí ya no empleamos lámparas de cátodo hueco. En este caso, los átomos que se introducen al plasma de argón, todos se ionizan, todos se excitan. Conforme van subiendo en la posición del plasma, se relajan porque la temperatura es menor y emiten radiación, ¿no? Y en este caso, pues pueden emitir radiación a longitudes de onda que pueden ser desde 5 líneas de emisión hasta 20, 30 o 40 líneas de emisión, dependiendo de las características del átomo, ¿no?, que estemos determinando. Esta tecnología fue desarrollada por Greenfield et al. En el año del 64 y hasta 1974 se lanzó el primer instrumento, ¿no?, disponible, ¿no? En este caso, este instrumento que ocupa una plasma de argón tenía un arreglo circular del policromador, en este caso, que le llaman monocromador o policromador tipo Rowland, donde las dispersiones de cada una de las líneas de emisión estaban direccionadas a cada uno de los fotomultiplicadores, ¿ok? Y cuando se desarrolló este instrumento con diferentes líneas de emisión, solamente se podían determinar los elementos que se habían elegido, ¿no? No se podían elegir más de 70, ¿no? Solamente los que estaban desarrollados. En la actualidad, pues ya podemos determinar el número de elementos hasta 72 elementos en 35 segundos en esta tecnología. ¿Qué es un plasma? El plasma es una nube de iones y electrones en equilibrio y su carga neta es cero. Aquí lo vemos. Estas bolitas de color azul es el campo magnético que está en un, digamos, serpentín, yo le llamo, que es un rizo, es, digamos, de cobre, que está hueco por la parte central, en donde se aplica energía de radiofrecuencia, genera un campo magnético oscilante, como si fuera una dona alrededor de un soporte que es una antorcha de cuarzo, que tiene tres tubos, el tubo externo, el intermedio y el inyector donde entra la muestra. La muestra entra directamente al plasma. La temperatura más alta la tenemos en el punto de inducción, que serían los 10.000 Kelvin aquí, y conforme va subiendo en el plasma, la temperatura va cambiando hasta 3.000 Kelvin, ¿no? Entonces, ese sería, pues, prácticamente el proceso en el cual podemos analizar estos elementos. Y cada elemento, como mencionamos, para absorción atómica tiene sus diferentes transiciones. Aquí ya no ocupamos las transiciones, bueno, sí las ocupamos, pero no son las más importantes, o pueden ser, dependiendo también del elemento. Lo que nos interesa es cuando se relaja el electrón y regresa a niveles inferiores de energía, ¿sí? Aquí podemos ver el caso del plomo, que tiene 4 longitudes de onda de absorción y que son ocupadas en absorción atómica, pero en emisión atómica son todas las transiciones que ustedes pueden observar entre un nivel energético superior a inferiores, y cada una de estas transiciones que bajan es una longitud de onda. Aquí colocamos en el mismo, en colores diferentes, la emisión de radiación A, B, C y D a una longitud de onda específica, pero que serían las principales y que se utilizarían también en la absorción atómica, pero existen otras líneas de emisión, ¿no? Entonces, un elemento puede tener quizá hasta 40 o 50 líneas, ¿no? Y por lo cual eso ya está determinado también en los instrumentos. Entonces, aquí ocupamos líneas de emisión a longitudes de onda específicas. Bien, este es el diseño original. Hubieron diseños también secuenciales en donde se hacía la dispersión y se tenían dos detectores, ¿no?, para trabajar. La observación del plasma, en los inicios era un plasma radial, es decir, en posición vertical, y un plasma axial en posición horizontal. Cada uno de ellos tenía ventajas. Por ejemplo, esta posición axial me permitía incrementar la sensibilidad hasta 10 veces con respecto a la posición radial, y esta posición radial toleraba hasta 30% o tolera hasta 30% de sólidos disueltos. Por ejemplo, una salmuera se puede introducir en esta observación sin mayor problema, pero en la posición axial tenía limitaciones, ¿no? Básicamente 10% de sólidos disueltos. En la actualidad hay sistemas que pueden analizar tanto la posición radial y axial del plasma, y puede ser inclusive simultáneo, ¿no? Entonces, esas son las dos observaciones. Y la mayoría de los fabricantes también cuentan ya con una antorcha en posición radial, pero colocaron un accesorio o un diseño óptico que permite ver la posición axial
como si lo estuviéramos viendo por arriba, ¿no? Ya no en posición horizontal, sino en posición hacia arriba. Ese es como funcionaría un ICP. Toma la muestra a través de una bomba peristática que llega a un nebulizador, se genera el aerosol, el mismo principio que en absorción atómica, llega al plasma, podemos ver la posición radial o la posición axial hacia arriba, generamos una dispersión en un policromador y tenemos un detector que es un detector en estado sólido que puede estar midiendo cada línea de emisión. Pues este detector puede tener hasta 60.000 líneas de emisión, por ejemplo, ¿no? Ya establecidas de manera específica y podemos hacer las determinaciones relacionando, ya mencionamos, la intensidad en cuentas con respecto a la concentración. ¿Ok? Este es un acercamiento ya a una fotografía de un instrumento donde tenemos el rizo que les yo mencionaba, que es donde se genera el campo magnético. Este rizo es de cobre y tiene un recubrimiento de oro para hacer más eficiente digamos, la transmisión de radiofrecuencia. El plasma ya encendido se vería como se ve en esta fotografía y cómo se divide la radiación de observación radial y axial se hace con un arreglo óptico, ¿no? Aquí es donde entra la antorcha, ¿sí? Estaríamos observándola así. Esta es una fotografía real directamente de un plasma que estamos observando y quizás esté atomizando una solución de itrio que da particularmente estos colores, ¿no? Que ven acá. Esta ranura que ven es la ranura donde entra la radiación radial y el cono que se ve aquí en la parte superior es para la vista axial. Ese es el arreglo óptico que tiene algunos fabricantes, donde tiene una antorcha, emite radiación axial y se va hacia el policromador o radial, ¿no? Que va directamente en esta posición. La radiación se descompone a través de diferentes componentes dispersivos, un prisma y un rejilla de dispersión dentro de un policromador, en donde obtenemos pues todas las líneas de emisión y podemos observarlas de manera eficientemente separadas de cada una de ellas, como lo vemos aquí en este ejemplo para talio, en dos longitudes de onda diferentes, se pueden ver. Estos sistemas de policromador requieren una resolución alta. Estamos hablando de 6 picómetros, es la resolución que tiene y es digamos que la mejor, ¿no? Que pueden ustedes encontrar, hasta 32 picómetros. Comparado con la absorción atómica, ustedes pueden encontrar 253,1 nanómetro y para el caso de emisión atómica por plasma sería 253,093, ¿no? Esa sería la diferencia en términos de longitud de onda que ustedes pueden revisar. La radiación incide sobre el detector, que ya vemos aquí, que está compuesto por diferentes líneas. Este es un detector CCD de acoplamiento de cargas. Hay detectores de CID, que le llaman detectores de inyección de carga, que utiliza, por ejemplo, termo. Y hay detectores que son también de acoplamiento de cargas, pero lo llaman segmentados, ¿no? Que no ven todas las líneas de emisión. Hay regiones que no están bien mapeadas y por lo tanto no la pueden ver. Y pues aquí lo importante es que los fotones también generen una respuesta electrónica en electrones y que esto vaya a ser procesado de una manera muy rápida, ¿no? Recuerden que aquí tomamos una fotografía como tal del espectro y generamos una respuesta inmediata, ¿no? De la señal. Y obtendremos espectros como lo que se ven aquí, ¿no? En esta gráfica o en este dibujo. ¿Mm? ICP Masas, ya para terminar, es una tecnología que también está teniendo pues mucha interés. La limitación está en el precio y en el costo de operación, de la misma manera que ICP óptico, el costo de operación es alto, pero es altamente productivo, igual que ICP óptico, ICP Masas, perdón. Y como ya mencionamos, medimos esta relación de masa-carga, ¿no? La intensidad, ¿no? Las cuentas, ¿no? Que estamos generando. También se utiliza para determinar concentraciones muy bajas de ciertos elementos y también sus isótopos. Esa es otra ventaja que tiene esa tecnología. También ocupa un plasma de argón, trabajando a 10.000 Kelvin, pero aquí no medimos ya mencionamos, no medimos la intensidad de emisión, medimos la relación de masa y carga, ¿no? También, de la misma manera que ICP óptico, que absorción atómica, todos los estudios fueron en los años 60 del siglo pasado y pues tenemos instrumentos ya desarrollados hasta los años 70, ¿no? Entonces,
El camino de desarrollo de esta tecnología ha sido más lento que absorción atómica por el costo, pero en la actualidad ustedes pueden encontrar instrumentos pues eficientes, inclusive el desarrollo de ICP masas fue hecho únicamente para muestras limpias, muestras con alto contenido de sólidos disueltos, pues era difícilmente, ¿no? Poder determinarlas. Y la muestra puede estar en fase sólida o en fase líquida. En fase líquida es lo típico. Esto también utiliza un sistema de atomización en donde introducimos los átomos en fase líquida en forma de aerosol y son introducidos a un espectrómetro de masas dentro de, que ese sería el detector, por diferencia de presión. Es decir, en todo el diseño que tiene los ICP masas. Cuentan con bombas de vacío, una bomba turbomolecular que genera un alto vacío, en donde todos los iones que se generan en el plasma van a ser succionados a una velocidad bastante alta a través de todos los componentes previos al espectrómetro de masas para llevarlos y ordenarlos en el cuadrupolo y llegar a diferente tiempo en un detector, ¿no? Esos es los iones, ¿no? Y generar una respuesta, ¿no? En un multiplicador. Entonces, aquí es donde podemos observar, ¿no? Ya vimos cómo succionamos la muestra, igual que en la absorción en ICP, en ICP óptico, pero aquí los iones llegan directamente al plasma y son succionados por diferencia de presión al vacío y son transportados hasta el cuadrupolo, donde seleccionamos por diferente frecuencia y ordenamos las masas de cada elemento y hacemos llegar esos iones directamente sobre el detector y generamos una respuesta, ¿no? Así que vemos aquí las dos bombas de vacío, una mecánica y una turbomolecular, ¿no? Dos son los componentes, sistema de atomización, digamos que la extracción de iones, la óptica de iones, celda de reacción-colisión, cuadrupolo, detector y sistema de registro. Serían los componentes de este sistema de ICP masas, que ya lo vemos aquí de una manera mucho más grande. Y pues tratamos de representar los iones, ¿no? Cómo llegaban desde el plasma, son introducidos. Aquí hay dos conos, un cono de muestreo y un cono skimmer que todavía genera una separación que está aquí de los iones. Los iones son transportados directamente al cuadrupolo. Los fotones y las especies neutras no van a pasar, de hecho se van a quedar en un photon stop, donde eliminamos o se elimina ese tipo de especies y solamente los iones son llevados hasta el detector. ¿Ok? Entonces, el vacío es importante porque va a depender también la sensibilidad, ¿no? Si el vacío no está bien en el sistema, no van a tener buenos resultados. ¿Ok? Aquí está entonces determinado que la bomba mecánica hace un nivel de vacío en el punto de muestreo, digamos, en el cono de muestreo y en el cono skimmer, y la bomba turbo tenemos un vacío mucho más alto, mayor que la mecánica, ya en el cuadrupolo, en el espectrómetro de masas. ¿Sí? Aquí está. Y ese sería el diseño primero de un single quad, un sistema de un solo cuadrupolo, es este. Esto podría llamarse también como un cuadrupolo, pero es un octapolo, es la celda de reacción-colisión. Y lo que hicieron algunos fabricantes es poner dos cuadrupolos, ¿no? En el centro se colocó la celda de reacción-colisión, ese sería como filtro y esa sería ya la parte que elige las masas, ¿no? De cada elemento. Entonces, pueden trabajar muy bien para eliminar ciertas interferencias de tipo isobárico o con componentes o moléculas o iones que se formen que tengan la misma masa atómica del elemento de interés. Aquí en algunos casos no es posible eliminarla tan fácilmente. Entonces el triple cuadrupolo fue introducido precisamente para esto, ¿no? Para eliminar ese tipo de interferencias. Ya nos pasamos 10 minutos, pero bueno, llegamos básicamente al final de la presentación. Recuerden que estas tecnologías pueden utilizarlas en cualquier aplicación de análisis ambiental, minería, análisis de alimentos, análisis de química y petroquímica, farmacéutica, agricultura, construcción, academia, lo que se les ocurra, que sea de interés analizar un átomo en forma elemental y que puedan ser preparadas las muestras en fase líquida y que estas puedan ser introducidas sin mayor problema en el instrumento. Nada más como comentario, solamente algunos años atrás, por allá de 2011, 2012, empezaron a hacer como metodologías específicas en
análisis de metales pesados en productos farmacéuticos, en materia prima y en producto terminado. Y el método que se utilizaba anteriormente era a través de un desarrollo de color, ¿no? Nada más para decirle que en algunos casos de cierto tipo de muestras no había tanto interés, ¿no? Actualmente ya hay más interés, pero esa es parte del desarrollo, ¿no? Que se hace en la actualidad. Y pues bueno, espero que la información que hayamos presentado el día de hoy sea de gran utilidad para ustedes. Y pues bueno, con esto concluimos esta presentación. Si hay alguna pregunta, estoy abierto. Muchas gracias.